Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes. Por favor, todos ahí en el chat ya lo del nombre y el código, me hacen el favor.
A ver, del ejercicio que en la clase anterior les había dejado ahí para que terminaran de hacer la gráfica de lo que es la compactación, ¿sí? Para determinar el gamma seco máximo y el contenido de humedad óptimo. Entonces, ojo, por ahí alguien me había hecho esta preguntita en asesoría y en general hacer referencia a esto. Si ustedes les da por hacer este tipo de gráficos directamente en Excel, Excel casualmente tiende a ser simplemente la unión de los puntos que ustedes le dan. Resulta que acontece que nosotros realmente tenemos que hacer esa gráfica. ¿En qué sentido? En que nosotros somos los que debemos generar la tendencia de esa curva. ¿A qué me refiero con eso? Para el caso, si ustedes solamente después de haber obtenido esos puntos, ¿cómo obtienen esos puntos? Pues es lo que tenían que realizar con la formulita de gamma seco igual al contenido de humedad o al gamma húmedo de la muestra o gamma en general de la muestra sobre 1 más el contenido de humedad. ¿Sí? Sí, eso se dice en clase. Entonces, noten, la que estaba, que es toda recta, simplemente es la que les bota a ustedes Excel de una vez. Y ojo, esa no sería una curva correcta respecto a determinar cuál es el gamma seco máximo. Porque si eso fuese así, obligatoriamente siempre vamos a tener un punto muy alto en lo que nosotros tengamos de de determinar lo que es el contenido de humedad y lo que es el gamma seco, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues así nos da precisamente que va aumentando y en algún momento tiene que disminuir o según sea la gráfica que se nos esté generando. Es decir, que nosotros no podemos asumir que el punto que sea máximo en esos datos de gamma seco, es decir, utilizando la fórmula gamma seco igual a gamma sobre 1 más contenido de humedad, ese no puede ser prácticamente nuestro dato mayor. Entonces, nosotros realmente tenemos que hacer o determinar ahí es cómo sería la tendencia de esa curva, ¿sí? ¿Cómo sería la tendencia de esa curva? Es decir, muy seguramente hubiésemos tenido que hacer para este caso en particular, en algún momento cuando empezó a subir ahí a partir de cuando teníamos contenido de humedad de 16% y el siguiente contenido de humedad del 18%, ¿sí? Que es cuando sube y empieza a bajar, ahí seguramente hubiésemos tenido que haber hecho de pronto un contenido de humedad en el 19. ¿Para qué? Para poder más o menos tener otro punto por aquí. Eso es muy difícil de manejar en laboratorio. Entonces, ¿qué se hace? Ah, bueno, que con los puntos de normalmente ir llevando lo que son los porcentajes de contenidos de humedad que le estamos agregando a ese suelo, simplemente al obtener los datos, los únicos que tenemos, vamos es a generar una curva con tendencia, es decir, según como venía acá la pendiente, noten la diferencia entre la naranja, que es la que estamos haciendo ya como curva, para poder seguir uniéndose a los puntos. Entonces, con ella yo sí puedo determinar más o menos, cuánto, cuál sería el punto máximo de esa. Y no necesariamente, es decir, no hacer nunca
el punto específico que nosotros tenemos aquí determinado. Entonces, a esa curva, a esa tendencia, es a la que sí, desde el punto máximo lo proyectamos hacia la izquierda y obtenemos más o menos el dato de lo que sería el gamma seco máximo. Y proyectamos hacia abajo y obtendríamos lo que sería el contenido de humedad óptimo, ¿sí? ¿Qué pasa con eso? Ah, bueno, el ejercicio ese no terminaba ahí, ¿no? Él hablaba específicamente de que determinar el 95%. Ah, bueno, pues según el dato que estuviera acá, supongamos que les dio 17.61 el gamma seco máximo, pues a ese le sacan el 95%. Entonces, 95% de ese dato, ¿cuánto sería o cuánto es? Nos daría más o menos 16.73, más o menos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Ah, bueno, si eso es así, pues yo de pronto tendría que determinar más o menos, sacarle ese porcentaje a ese valor y ubicarlo ahí, ¿sí? Al ubicarlo es que nosotros podemos obtener precisamente cuál sería el contenido de humedad para ese 95% de compactación del gamma seco máximo obtenido en el laboratorio. Entonces, ¿cómo así? Vamos a hacerlo.
Entonces, ¿qué nos decían? Ah, bueno, determinamos el gamma seco máximo, más o menos 17.61. Estoy asumiendo ahí un dato. ¿Sí? Y proyectamos hacia abajo. Que hacia abajo más o menos da como 15.4 según esta escala. ¿Sí? $16. Más o menos como 17 algo realmente. ¿Sí? Dividimos esto en 5 partecitas para llegar aquí. 16, 17, sí, más o menos 17 algo, el porcentaje de contenido de humedad óptima. ¿Qué Sí, hacemos? ingeniero, 17 más o menos. Ah, ok. Ingeniero, qué pena. Sí, ¿Por qué va exactamente en ese punto y no más abajito en todo el inicio de la curva como tal? Lo siento. en todo el inicio de la Métete en curva. Ah, WhatsApp y espera. quita la foto de perfil. O sea, aquí lo que buscamos es este punto, el punto este, ¿no? El más altico. Aquí me quedó pronto la curvita un poquito caída. Realmente es como así. Y el punto máximo de esa curva lo llevamos hacia la zona de la ordenada y obtenemos lo que vendría siendo el gamma seco máximo, más o menos 17.61. Y ese mismo punto lo proyectamos hacia abajo. ¿Sí? Y obtenemos ese dato de contenido de humedad óptimo, tal cual. ¿Sí? Realmente es con la parte máxima de lo que tenemos ahí en la curva. Es con eso. Que para el caso, si este es 15 y este es 20, por aquí estará como 16, sí, más o menos 17 algo. 7, 18, 19, 20, sí. Sí, más o menos Sí, como 17 algo. 15. Ah, ok. No, porque si esto es 15 y esto es Ah, 20. 15 no, no, sí, sí, qué pena, ingeniero. Sí. Entonces, ahora, ¿qué es 17 lo que hacemos? aproximadamente. Sí. ¿Qué es lo que hacemos ahora? A ese dato, pues vamos a poder, vamos a calcular precisamente el 95%. Entonces, si nosotros le sacamos el 95%, si suponemos de que ahí lo que nos está dando en escala es 17.61, sáquenle el 65, el 95%. ¿Cuánto es? 16,72. 16,7295. Ah, Más o bueno, menos 10,73. sí. Entonces, listo, nos venimos y ubicamos ese ático por ahí. Y pues de él también podemos ubicar, porque correspondiente con el gamma seco, pues siempre va a haber un contenido de humedad. En este caso va a ser el contenido de humedad para el 95%. ¿Sí? ¿Cuánto es que da? Que a mí no me habéis que 18. 16,7295. ¿Cuánto? Pues se supone que el máximo es de 17,61, ¿no? Sí. Ya eso le sacamos el 95%, da 16,7295. Sí, correcto, sería eso. Sí, más o menos está por ahí.
A ver, hay una cuestión respecto de eso, ¿no? Si nosotros decimos que sacamos el 95% de una vez, pues miren todo lo que correspondería con ese dato, ¿no? Respecto de ese dato original. ¿Sí? Digamos que se baja muchísimo. Pero entonces en ese momento es donde nosotros podríamos determinar que con ese contenido de humedad, más o menos, ahí daría casi como casi 13, ¿sí? Como 12 algo, 12.5 de contenido de humedad. Podemos garantizar más o menos esta densidad por allá en el campo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Que con el cono de arena se determina allá precisamente eso. ¿Qué pasa si nosotros realmente lo que quisiéramos es que casi nos diera ese máximo que nosotros tenemos ahí? Pues si fuese así, entonces nosotros realmente es lo que nos haría falta, restaríamos del 100% ese 95%, es decir, le bajaríamos un 5% a ese dato y seguro que nos va a dar un dato por acá muy por encima. ¿Cuál sería? Por favor, sáquenlo ahí. Ahora háganlo con el 5%. 5% que vendría siendo 100 menos el 95%. Como profesor, qué pena, es que no lo entendí muy bien porque se estaba parando el sonido. O sea, sacamos el 5%, ¿sí? Sacan ahora el 5%, es decir, no aplican directamente el 95%, sino que sacan es el 5%. ¿Por qué el 5%? Porque va a ser 100 menos el 95% que queremos a lo que nos llegue realmente, ¿sí? Profe, pues para 0.8805. 0.88, pues yo había tomado un peso específico máximo para mi ejercicio de 17,58. Ajá. Y pues el 5% me dio 0,879. Ok. ¿Cuánto le dio? Este da 0.8805. 0.8805. ¿Eso es qué? El 5%. El 5%, profe. ¿Qué pasó? Que llegó a clase. ¿Multiplicó qué para que le diera ese valor? Yo lo multiplicó multipliqué por... directo por 0.05. No, yo lo multipliqué por... O sea, 17.61 lo multipliqué por 5 y lo dividí en 100. Pues sí, da lo mismo. Sí, Sí. claro, exactamente. ¿Es lo mismo o al inicial se le resta el Exacto, 95%? porque es que a ese valor habría que de verdad restárselo a este, ¿sí? Porque le estamos quitando a ese dato de 100%. Sí, correcto, nos vuelve a dar lo mismo. Este dato que nos da aquí, 1672, exacto, lo que les dé a ustedes ahí con en cálculo, ese es el dato que se tiene que comparar cuando se realiza el ensayo de laboratorio del cono de arena. Es decir, allá en el terreno
vamos a garantizar, si nos da ese 16.72, supongamos, de densidad en el terreno, sabremos de que hemos obtenido precisamente el 95% de compactación del ensayo del Proctor o Proctor modificado, según el que se haya desarrollado en el laboratorio. Eso es lo que se hace. Entonces, esto realmente es precisamente para poder, los datos del ensayo de Proctor o Proctor modificado, para poder construir lo que es la curva de compactación. Y respecto de la curva de compactación, es sacar cuánto sería lo que podríamos sacar allá. Si nos dijeran, no, que obligatoriamente tiene que ser el 100%, entonces, si fuese así, ¿cuánto nos tendría que dar el ensayo del cono de arena, la densidad del terreno? La misma densidad seca máxima. Exactamente, máxima, la ¿no? misma densidad seca máxima, exactamente. Quiere decir de que nosotros obligatoriamente tendríamos también que desarrollarla, todas las capas de compactación o todas las capas de relleno que se estén compactando con ese contenido de humedad óptimo. ¿Entendido bien lo de la cuestión del gráfico de compactación? Entonces, por favor, los que están acostumbrados a de una vez meterlo en Excel, tengan en cuenta eso. Siempre van a tener que desarrollar ustedes de verdad la curvita y con escala, pues determinar cuáles son los datos, ¿sí? A no ser de que le den alguna de las funciones de que le genere alguna correlación, ¿sí? Llevada a Sí, algún tipo de curva parábola, ¿sí? De una resto línea de tendencia. solamente les va a unir los puntos y en ese caso no sería correcto determinar precisamente el contenido de humedad, el gamma seco máximo para poder determinar el contenido de humedad óptimo. Profesor, en ese caso no habría que graficar el de 5%, ¿cierto? No, porque, o sea, el del 5% es exactamente el mismo que ya tenemos. Porque es que usted, ese dato, si usted solamente lo hace multiplicando por 0.05, es decir, 5 dividido entre 100, a usted le va a dar 0.08, algo así. Es decir, un número muy pequeñito. Pero pues usted, ¿qué es lo que hace con ese número? Pues se lo tiene que restar al tope que tiene ahí. Es decir, vuelve a dar exactamente ese 95%. O sea, es como para hacerlo Sí, de dos maneras diferentes, era pero la comprobación, digámoslo así. Muy bien. La clase anterior pues ya habíamos iniciado el tema de formas del agua en el suelo. Vamos a ver si lo terminamos hoy. Si no, de todos modos, el jueves vamos a desarrollar ya los ejercicios en forma tanto del tema de la aplicación de toda la compactación de suelos junto con relaciones gravimétricas y volumétricas y los ejercicios de permeabilidad, los ejercicios de aplicación directamente. Yo no les había colocado el taller precisamente porque nos faltaba de todos modos ver un poquito y necesito que igual para la próxima clase investiguen todas las formas en que se pueden presentar los ángulos de los taludes, es decir, una inclinación de un terreno o una inclinación de lo que sea. Para el caso, como para hacerme entender qué es lo que es, ustedes perfectamente conocen de que un ángulo es una forma de representación de una inclinación, pero existen otras formas de presentar eso mismo, esas mismas pendientes. Entonces, hay diferentes formas de presentar pendientes, normalmente pues de taludes, y eso también ustedes lo manejarán en la línea de aguas muy seguramente, en construcción también.
Entonces necesito que las busquen, las verifiquen, porque con eso vamos a desarrollar lo que son los ejercicios de aplicación de toda esa temática de compactación y relaciones gravimétricas que se resume normalmente en lo que son los terraplenes. ¿Y qué es un terraplén? Precisamente un terreno que tiene alguna forma geométrica y es una estructura desarrollada por el hombre. Ya les hago un dibujito más o menos de qué es un terraplén. Entonces, para el caso, esto es un terraplén. ¿Y qué es lo que digo respecto del ángulo? Ah, bueno, listo, Miguel. Si ya encontré me lo bota todo bien. ¿Sí? Un terraplén es una construcción. Esta inclinación respecto a un plano es un talud. Esto es un talud. No solamente se puede presentar los taludes diciendo una vez tiene un ángulo de tanto esta inclinación de talud y tiene un ángulo de tanto. Existen otras formas de presentar las pendientes. ¿Cuáles? Ustedes las van a buscar. Se supone que las deben saber. ¿Para qué? Para poder desarrollar sin ningún problema esos ejercicios. ¿Qué es esto? Esto normalmente en los terraplenes es la construcción de unos rellenos compactados, ¿sí? Para generar una estructura. Normalmente se utilizan en todo lo que son las vías, ¿sí? Entonces, realmente lo que vendría siendo la carpeta asfáltica o el pavimento estaría en esta zona, ¿sí? Y todo lo que está por debajo, pues podría ser perfectamente lo que vendría siendo la base y la subbase de ese terraplén. Esa conformación de terreno para poder recibir algo, es decir, que se prepare, que se aplane y que logre resistir algo, es precisamente en lo que es la aplicación de los temas de compactación y relaciones gravimétricas y volumétricas. Ahí interviene absolutamente todo, contenidos de humedad, pesos sólidos, pesos, bueno, cuánta cosa hemos visto respecto de esos temas. Y adicionalmente, algo que para algunos es muy difícil, es determinar figuritas geométricas para poder obtener en algún momento volúmenes. ¿Por qué volúmenes? Bueno, esta solamente sería la sección transversal de un terraplén.
Entonces, esa vaina simplemente es una sección transversal que tiene una forma. Y todo eso, lo que son las barritas esas negras que le puso encima, hagan de cuenta que todo eso, toda esa área que se va a formar en una vista en planta, ¿sí? Eso va a ser precisamente la vía, ya sea una autopista, una carretera, ¿sí? Todo lo que está debajo es una conformación de un terreno para poder resistir no solo esa vía, ¿sí?, sino también el tráfico que va a pasar sobre ella. Entonces ahí es donde se utiliza precisamente todo esto de compactación y relaciones gravimétricas y volumétricas. Porque resulta y acontece que nosotros normalmente para hacer relaciones gravimétricas y volumétricas, pues debemos trabajar con relaciones de volúmenes o de peso. Y seguro que aquí vamos a obtener algunas cosas que podemos utilizar respecto de pesos o algunas características determinadas en laboratorio de ese tipo de suelo. Y definitivamente siempre vamos a tener un volumen. ¿Por qué un volumen? Porque nosotros podemos tener todas las medidas de esta sección transversal y lo multiplicamos por la longitud. Para el caso, normalmente una vía pues tendrá tantos kilómetros. Entonces, este terraplén puede tener 1, 2, 12, 15, los kilómetros que sea, manteniendo esa figura geométrica. Entonces, solamente sería multiplicar la sección transversal, esa área, por lo que vendría siendo la longitud en la cual se desarrolla. Todo eso me conforma un volumen y pues para el caso sería el volumen de trabajo para cualquiera de las cosas que nosotros necesitamos respecto del tema que hemos desarrollado en suelos, de compactación y relaciones gravimétricas y volumétricas.